En este día vamos a tener la participación del licenciado Francisco Álvarez. Él es, ya lo conocen algunos de los que están aquí presentes, él es licenciado en Comercio Internacional por el Instituto Politécnico Nacional, licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, cuenta con 39 años de experiencia en el ramo del comercio internacional y el aduanero. Él ha impartido diferentes cursos y talleres en materia de comercio exterior, entre los que destacan la clasificación arancelaria, química arancelaria, ley aduanera y reglamento, reglas de comercio exterior y valoración aduanera. Entre las empresas a las que ha dado cursos y talleres, pues se encuentran Bayer de México, Ternium, Roche, Tiva y Panalpina, por citar algunos ejemplos. La charla pues tendrá una duración de aproximadamente 1 hora y después daremos un espacio de 30 minutos para que puedan contestarse algunas preguntas que nos hagan favor de formular, ya sea por medio del chat o al final haciendo uso de la palabra. Les pediría que durante la charla tratemos de mantener los micrófonos en mute y también apagadas las cámaras para que el ancho de banda sea funcional y no nos vaya a fallar la comunicación. Bueno, ahorita la charla va a versar sobre el TEMEC y los puntos más relevantes que tengan que ver con el comercio internacional y algunos de los asuntos que consideramos que son de interés, pues es el tema de las reglas de origen y bueno, todos los cambios que han habido del Telecán al TEMEC. ¿Listo, licenciado? Sí, a ver si... Pues ya ¿me escuchan bien? Sí, sí se escucha bien. Muy buenos días a todos los participantes. Es para mí un honor estar con ustedes para esta pequeña plática del tan mencionado tratado entre los Estados Unidos, México y Canadá, mejor conocido como TEMEC en nuestro país. Y pues he de comenzar diciéndoles con toda franqueza que no hay muchos cambios en relación con Telecán 1994. Entonces, pues en este sentido va a servir de recordatorio los nuevos artículos en relación con el Telecán 1994 que siguen conservando o diciendo lo mismo, pero bueno, ya con una numeración distinta. Cometí el pecado, ¿verdad?, de seleccionar nada más una serie de articulados de estos puntos relevantes que yo creo que nos interesan a todos los que estamos o participamos en el comercio exterior. Es esta labor que es, o profesión que yo digo que es para masoquistas, ¿no? Porque cada vez cobra mayor relevancia. Tan es así que hace no muchos años el gobierno creó una administración central específica, ¿verdad?, para esta materia, que es la GACE, la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. He de empezar diciéndoles que en esta materia casi todos los días tenemos cambios muy importantes. Nada más basta recordar que pasado día 29 se publica el texto del TEMEC. En los días posteriores se publicaron las reglas en materia aduanera para el TEMEC. Se publicaron las reglas generales de comercio exterior. Se reformó la LIGIE, es más, se va a abrogar la anterior dentro de 120 días, va a entrar en vigor el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre. Tenemos una nueva LIGIE. Y una reforma a la ley aduanera muy importante
porque se van a crear fracciones arancelarias para productos sensibles a 10 dígitos. Es decir, se le van a adicionar un quinto par de dígitos a la tarifa, y creándose los famosos NICOs, número de identificación comercial. Va a ser para productos sensibles, pero es muy importante estos porque en la reforma a la ley aduanera se prevé una sanción que quien se equivoque en la clasificación arancelaria y no haya señalado el número NICO, pues hará acreedor a una sanción de tanto el importador como el agente aduanal de hasta un mes de suspensión. Entonces, imagínense nada más el daño que le puede ocasionar a una empresa importadora de importancia, que por ejemplo, le pongan una suspensión de 10, 15 días para no irme al mes completito. Es grave, ¿no? Los daños en mercancías que ya se tienen ahí almacenadas en la aduana. Entonces, pues esta fue el área que escogimos. Un área fiscal, aduanera. Y digo que es fiscal porque en términos del 5 del Código Fiscal esto tiene que ver con el objeto, base, tasa o tarifa. Así de sencillo. Y y son de aplicación estrictas todas sus disposiciones. Estrictas. Así de sencillo. He de comenzar señalando o diciendo una frase de aquel gran abogado uruguayo, Eduardo J. Coutu, que en su decálogo del abogado nos dice: estudia, el derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos en la misma medida, cada día eres menos abogado. Esta frase que yo creo que no nada más aplica para los abogados, sino aplica para para la mayoría de las profesiones, para médicos, para licenciados en comercio internacional, en negocios, contadores, etc. Entonces, si les parece bien, arrancamos. Aquí está el contenido, que vamos a ver la estructura del TEMEC, cambios principales, y después vamos a entrar a las disposiciones relevantes, que ya son los artículos en sí. Como comentó el licenciado Benjamín, pues las preguntas las dejaremos para el final. Me voy a ir rapidito. Me voy a ir rapidito porque pues el tiempo es breve. Adelante, por favor, avancen. Aquí vemos la estructura del TEMEC, capitulado, anexos e instrumentos bilaterales. Dentro del capitulado tenemos que hay un preámbulo y 34 capítulos componen el TEMEC. Dentro de los anexos son 13 anexos que están identificados en números romanos del 1 al 4. Y como instrumentos bilaterales son 8 acuerdos que se firmaron paralelamente. Por favor, a la siguiente. Aquí vamos a ver los 34 capítulos. Todos son de importancia. Pero para fines de esta charla, pues le reitero, cometí el pecado yo de seleccionar algunos y nada más seleccioné del capítulo 1, por ahí del 2, obviamente del 4, del 5, principalmente, ¿verdad? 32 y las disposiciones finales para que lo entendamos. De la materia laboral, pues también que es el capítulo 23, también hay aspectos importantes, pero eso lo vamos a ver ahorita en los principales cambios. Adelante con la siguiente. Aquí están los anexos y los acuerdos paralelos. Quiero decirles que estoy pasando y no estamos analizando capítulo por capítulo porque si así lo deciden el licenciado Eric y el licenciado Benjamín, pues este material se va a poner a la disposición de ustedes, sin ningún problema, para que lo puedan ver y consultar con más calmita desde la comodidad de sus hogares o de su oficina. Aquí están los principales cambios al TEMEC. Por favor, avanzamos. Sin lugar a dudas, uno de los sectores más preocupantes y de mayor importancia para nuestro país y también para los Estados Unidos es el sector automotriz.
Entonces, pues bueno, trae cambios muy sustanciales que es para ser comercializados sin aranceles. El TEMEC exigirá una cuota de productos regionales que, tratándose de autos ligeros, el 75% de la composición de los vehículos sea originario de la región, cuando con el Telecan la tasa era del 62.5. Asimismo, entre 40 y 45% del costo del vehículo debe provenir de plantas que paguen salarios de al menos $16 por hora. Esta cuestión salarial, pues sabemos que fue una imposición de los Estados Unidos porque decían que México pues les ha quitado muchísimos empleos debido a la mano de obra que tenemos tan barata. Entonces, pues bueno, aclaro desde este momento, estos $16 por hora son para los trabajadores, pero realmente para las ensambladoras. Ensambladoras. ¿Por qué? Porque hay alrededor de estas ensambladoras muchísimas empresas del sector automotriz que no se van a ver beneficiados con estos $16 por hora. Nada más está aplicando para las ensambladoras. Se acordó dentro del TEMEC 7 años para que el 70% del acero que se utiliza en automóviles sea fundido en la región. Y de 10 años para que el aluminio utilizado en automóviles sea fundido en la región. Esperemos que esto así sea. Realmente en la actualidad se está importando demasiado acero de China, principalmente. Es uno de los que el acero va a ser uno de esos sectores, es uno de los sectores que seguramente se les van a crear estas fracciones arancelarias de 10 dígitos, los NICO, y que tendremos que tener muchos cuidados los que trabajamos en agencias aduanales para una correcta clasificación arancelaria. ¿Ok? Y también en esta cuestión que tiene que ver con la materia laboral y que lo vamos a ver más a detalle al rato, pues está la regla de valor de contenido laboral. BESEL, mejor conocida como BESEL, valor de contenido laboral. Recordemos que en las reglas de origen tenemos el brinco arancelario, entre otros, brinco arancelario, valor de contenido regional por 2 métodos, valor de transacción o costo neto, acumulación, mínimes, en fin, otros. Pero ya para el sector automotriz va a tenerse que incluir el valor de contenido laboral. Pasamos a la siguiente. En el sector electrónico, las reglas de origen para la fabricación de televisiones y manufacturas eléctricas como lámparas, anuncios, letreros, cuadros, consolas, fueron cambiadas en consonancia con las tecnologías actuales y para facilitar el lenguaje técnico de las mismas a que se refiere el documento. En este sentido, se eliminaron opciones de incumplimiento que francamente ya eran inoperantes por los avances tecnológicos, pero se mantienen reglas denominadas como de salto arancelario o valor de contenido regional, en los cuales tuvieron variaciones en sus porcentajes, ¿verdad? Realmente se les aumentó un poco este valor de contenido regional para que mayormente sean producidos y fabricados en el territorio de las partes. Aclaro, cuando me refiero a partes o parte, me refiero nada más a Estados Unidos, Canadá y nuestro país. Entonces, esto también, acordémonos que un principio general es que siempre las leyes deben de estudiarse y de verse de manera concordada unas con otras. Entonces, los que ya estudiamos un poquito la nueva ley de los impuestos generales de importación y exportación TIGIE, ya vimos que se eliminaron fracciones arancelarias de este sector que francamente ya están en desuso y ya no tenían por qué ocupar un lugar, ¿verdad? en la LIGIE. Tal es el caso de los telefax, de los cassettes. Ya publicaron las nuevas lámparas y luminarias de LED,
Ya por fin las ubicaron en la partida 85-39 que tantos problemas también habían dado a los importadores. Entonces, siempre hay que ver la normativa de manera concordada unas con otras. Pasamos a la siguiente diapositiva. Comercio digital. Tal vez este capítulo a muchos de los que estén participando les interese. Les quiero decir que es el capítulo 19 del tratado y principalmente los cambios que trae es que se prohíben, este sí es un capítulo nuevo, se prohíben los aranceles aduaneros y otras medidas que se apliquen a productos distribuidos electrónicamente como libros electrónicos, videos, música, software, juegos, etcétera. Ahí está el artículo para que vayan y lo estudien, porque nada más es una síntesis, ¿verdad? Lo reduje a pequeñas palabras o frases. Ahí está el artículo completo, lo pueden estudiar, párrafo 19.3 del TEMEC. Se promoverá la colaboración para enfrentar los desafíos en materia de seguridad cibernética y se garantizará que las protecciones a los consumidores se apliquen al mercado digital. Pues dice que se prohibirán los aranceles, pero está bien, pero en la realidad los que somos estudiosos de la materia arancelaria sabemos que los libros, pues desde hace muchos, tanto los libros en papel como los libros electrónicos, desde hace mucho tiempo ya están exentos del impuesto general de importación. Y es más, los libros también están exentos del impuesto al valor agregado. Los videos que se clasifican en la 8523 y la música, los software, sabemos que ya están exentos. Pero bueno, ya va a haber una prohibición para que no se paguen estos productos cuando sea por comercio digital. No va a haber aranceles que se apliquen. Siempre se me ha cuestionado mucho que qué se debe de hacer si se recibe, por ejemplo, un software del extranjero, nos lo mandan directamente a nuestros equipos, si tendríamos o no que formular un pedimento. Esto, si gustan, lo dejamos para el final como comentario a quien le interese y lo platicamos. Pasamos a la siguiente diapositiva. En materia textil, pienso que también es un sector que le interesa a muchos, a un sector muy grande de nuestra población. Ya que se importa muchísimo desde hilos, telas, hasta las confecciones, ¿verdad? Que son productos principalmente, no únicamente, pero principalmente del capítulo 50 al 63 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. En textiles se incluyen requisitos adicionales para que las prendas de vestir sean consideradas como originarias de la región. Se exigirá que el hilo de coser, la tela para los bolsillos y los elásticos que contengan una prenda de vestir sean originarios de los países de la región de América del Norte. Para bienes textiles confeccionados se requiere que las telas impregnadas o recubiertas, por ejemplo con plástico, también sean originarias de la región. Se le va a dar una cobertura y otorgar facilitado para cuestiones de productos textiles folclóricos. Esto ya existía, pero bueno, se vuelve a incluir en el TEMEC, ¿no? Con mayor fuerza. Asimismo, se amplía la cobertura de la verificación para detectar delitos aduaneros y se crea un comité textil para facilitar las consultas y tener una mayor cooperación entre las autoridades. Ojo, aquí ya empezamos a hablar de delitos, que más adelante lo veremos con un poco al detalle de qué delitos pudiéramos estar hablando. Pero bueno, les puedo decir que una persona que haga una certificación de origen a la exportación y no cuente con los registros que demuestren y documentación que demuestren que cómo es que calificó como originario de México, es delito de contrabando. Y sabemos que en textiles pues, se tiene que hablar de delitos
porque sabemos que hay un daño muy grande a la propiedad, a la propiedad industrial o intelectual, ¿no? Hay mucha piratería, para hablar en un lenguaje más sencillo, más entendible entre nosotros. Muchísima falsificación, tanto en bolsas como en ropa, que son del sector textil. Podemos, por favor, pasar a la siguiente lámina. En medicinas, los medicamentos, se revirtió la restricción de las medicinas genéricas para retirar los candados que impedían el acceso de los laboratorios a las patentes de las medicinas. Se facilitará el rápido ingreso de medicamentos genéricos al mercado. Pues obviamente esto va a traer un gran beneficio, pues, para el sector, ¿verdad? Por la reducción al pueblo, a los consumidores, por la reducción de los precios. Las renegociaciones también incluyeron el capítulo de medicinas para eliminar la disposición referente a los 10 años de exclusividad que debería otorgarse a las drogas biológicas, con el objetivo de mejorar el acceso a medicinas. Esto lo pueden consultar en el capítulo 20, en el artículo 20.25 del tratado. Podemos pasar, por favor, a la siguiente. Normas laborales. Capítulo 23 del TEMEC. Las renegociaciones del TELCAL trajeron como consecuencia una reforma laboral en México, ya que los sindicatos estadounidenses estaban inconformes debido a que la mano de obra mexicana es más barata, y como consecuencia ellos señalaron que perdían empleos. Por lo anterior, nosotros sabemos que hubo muchos cambios en materia laboral en nuestro país. Hubo una serie de reformas en el año de 2019 con motivo del TEMEC, amén de otras, ¿verdad?, que se exigían. Entonces, pues bueno, todos estos cambios, los van a poder ustedes estudiar en este capítulo 23, lo que tiene que ver con la materia laboral, y que se incluyeron en la Ley Federal del Trabajo aquí en nuestro país. Aquí podemos señalar, por ejemplo, que los derechos se incluyó en el artículo 23.3, los derechos laborales, ahí se contienen, están señalados, como es la libertad de asociación. Ya no se te va a exigir que pertenezcas a un X sindicato. Ya va a haber para el trabajador la libertad de asociación. La eliminación de trabajo forzoso u obligatorio. La eliminación de trabajo infantil. La eliminación de discriminación en materia de empleo y ocupación. Y lo que se conoce también, que se incluyó en nuestra Ley Federal del Trabajo, el trabajo libre de violencia, con intimidaciones o amenazas. Todo esto ya está contenido en nuestra Ley Federal del Trabajo. Es decir, este TEMEC trajo una serie de reformas a distintos ordenamientos internos de nuestro país. En normas ambientales sucedió lo mismo. Se decidió también incluir severas normas ambientales y mecanismos para vigilar que se cumplan. Al igual que el tema laboral, se crean agregados ambientales que se ocuparán de vigilar el cumplimiento de dichas normas. Si vamos a avanzar a la siguiente. Pues ya no habrá inspección de fábricas. Acuérdense que nos querían mandar inspectores. Ahí en el capítulo 23 del TEMEC, ya podrán ustedes profundizar más, pero ya se quitaron. Sí va a haber, se crean comités, van a venir revisiones, pero ya no directamente de ellos, sino los inspectores van a trabajar en colaboración, inspectores mexicanos, en colaboración con los de Canadá y los Estados Unidos.
Sabemos que también una de las reformas es que se eliminaron las juntas de conciliación y arbitraje para crearse tribunales que pues, realmente pues todavía no entran en funcionamiento. Es increíble que en la actualidad tan solo la Junta Federal con sede en la Ciudad de México tiene un rezago de más de 2 millones de expedientes. Entonces, pues, ¿qué se busca? Pues que haya más, se van a crear tribunales para la mediación y conciliación, buscando que los asuntos en materia laboral realmente cumplan con el principio constitucional de una justicia pronta y expedita. Veamos si esto funciona, pero ya está. Va a haber sanciones, sí, solo cuando vengan las revisiones, solo en caso de 3 irregularidades se podrá imponer la pena de bloqueo comercial para aquellas empresas que no estén cumpliendo con todas las disposiciones en materia laboral. Le pasamos, por favor, a la siguiente. La cláusula de revisión, de una vez les adelanto, este tratado va a tener una vigencia de 16 años. Va a haber una revisión dentro de 6 años. Pero el TEMEC tiene una vigencia, se regirá por 16 años. Este fue un punto, si recordamos, que mucho le preocupaba a los inversionistas de los 3 países, de Canadá, Estados Unidos y de México. Porque al principio se hablaba de que iba a ser un tratado nada más por 3, por 5 años, en fin, y no se podía aceptar así. Dicen, no puedo llegar a invertir a un país cuando dentro de 3, 5 años, pues a lo mejor el tratado se acaba. El tratado tendrá una vigencia o se regirá durante 16 años. ¿Va a haber una revisión? Sí, dentro de 6 años. Y si con 6 meses de antelación antes de estos 16 años, ninguna de las partes decide dar por terminado, de manera automática se renovará por otros 16 años. Ahora sí, por favor, a la siguiente lámina. Cláusula china. Aunque no tiene nombre esta cláusula, que también la vamos a ver con más a detalle el artículo que la menciona, dice que hay una disposición escondida en el TEMEC a la que se le denominó y se le denomina como cláusula china. También yo podría incluir a Corea del Sur dentro de esta cláusula. Esto es así porque en apariencia fue creada para restringir las negociaciones con economías que no sean consideradas como de mercado. Evidentemente se busca evitar que México y Canadá, porque eso es lo que buscan los Estados Unidos, celebren un tratado de libre comercio con la República Popular China. Lo vamos a ver más a detalle ya en el articulado, este punto, porque ahí viene la definición de qué es una economía que no es de mercado. Pasamos a la siguiente y ahora sí ya vamos a entrar a las disposiciones relevantes. No sé si sea conveniente aquí, el licenciado Benjamín, ver si hay alguna duda, pregunta. Bueno, en el chat no he visto que hayan puesto alguna pregunta. Si quieren irlas formulando por ahí, y si alguno tuviera alguna pregunta que quisiera formular, les pediría que levanten la mano ahí por medio de la aplicación. Está muy interesante ahorita lo que comentas de la cláusula china y también lo referente a la reforma laboral. Esto y el tema de las reglas de origen, lo del contenido de origen, pues eso es algo que tiene que ver mucho con lo que nosotros vemos en las empresas, que tiene que ver con el cumplimiento del marco normativo, ¿no? Para evitar caer en alguna, ¿cómo se llama? Incumplimiento. De momento yo no veo preguntas, entonces creo que puedes continuar con la charla. Continuamos.
Entonces, pues el capítulo 1, cuyo título es Disposiciones Iniciales y Definiciones Generales. Ajá. Estas definiciones generales aplican para todo lo del TEMEC. Todos los capítulos siempre traen, todos los capítulos, traen un apartado para definiciones dentro de ese capítulo. Estas son definiciones generales. Siempre es importante conocer algunas de ellas. Entonces, vamos a ver. Les digo, el artículo 1.1 es establecimiento de una zona libre, igual que en el Telecán 1994. Es la creación de una zona libre. Yo en aquellos años, el 1 de enero de 1994, yo pronosticaba que a lo mejor 20, 25 años después nos íbamos a convertir en una unión aduanera, porque ese era el siguiente paso. Sin embargo, pues no fue así, ¿verdad? Una unión aduanera, pues sí afectaría a las agencias aduanales porque ya habría un libre tránsito de mercancías. Pero bueno, no ha sucedido. Es un establecimiento de una zona libre entre el territorio de los tres países. El artículo 1.4 trae definiciones generales de las que rescato las siguientes. Arancel aduanero. Arancel aduanero, dicen, incluye un arancel o cargo de cualquier tipo aplicado a o en relación con la importación de una mercancía y cualquier forma de sobretasa o recargo aplicado en relación con tal importación. Pero no incluye cualquier cargo equivalente a un impuesto interno aplicado de conformidad con el artículo 3º, párrafo 2 del GATT de 1994. B. No incluye ningún derecho u otro cargo relacionado con la importación proporcional con el costo de envíos prestados. Este punto es importante. Cuando aplica preferencia, cuando se hace una importación definitiva de una mercancía y no se aplicó preferencia arancelaria, ustedes saben que se puede solicitar dicha preferencia posterior a la importación, para lo cual se tendrá que contar con la certificación de origen, rectificar el pedimento, tener un saldo a favor y después podremos solicitar la devolución del pago de lo indebido o compensar contra las operaciones de comercio exterior. Entonces, pues ya vimos, en estas devoluciones, cuando lo solicitas en términos del 22, muchos solicitaban derecho de trámite aduanero. Aquí está, no se incluye. No te devuelven el derecho de trámite aduanero, ni te devuelven el impuesto al valor agregado. Punto. Incluye las cuotas compensatorias, ¿no? O derechos a midum o medidas compensatorias. No se incluye en la definición de lo que es un arancel aduanero. Ofrecida o recaudada tampoco se incluye, son una mercancía importada, derivada de cualquier tipo de sistema de licitación respecto a la administración de restricciones cuantitativas a la importación y contingentes arancelarios. Podemos pasar a la siguiente. Días. Significa días de calendario, incluidos fines de semana y días festivos. Así que para que no andemos con problemitas si en algún reconocimiento aduanero o con motivo de una visita de nuestros amigos del SAT, de Satanás, pues nos llegan y nos dicen, oye, tu certificación de origen presenta errores, entonces pues te voy a conceder el plazo de 5 días para que lo subsanes y me la presentes y no te quite el derecho a tu preferencia arancelaria. Porque si no me cumples y lo subsanas dentro de este plazo de 5 días, te voy a imponer las sanciones respectivas. Entonces, pues no malentendamos y creamos que se refieren a días hábiles. Son todos los plazos que se señalen en el TEMEC y que sean en días, son días de calendario, incluidos fines de semana y festivos.
Ilícito aduanero significa cualquier acto cometido con el propósito de o con el efecto de evadir las leyes o regulaciones de una parte con respecto a las disposiciones de este tratado que regulan las importaciones o exportaciones entre o el tránsito de mercancías a través de los territorios de las partes, específicamente aquellos que violan una ley o regulación aduanera sobre las restricciones o prohibiciones a las importaciones o exportaciones, evasión de impuesto, transbordo, falsificación de documentos relacionados con la importación y exportación de mercancías, fraude o contrabando de mercancías. Entonces, pues vean que recordemos que cuando hay un delito, pues se paga con prisión. Y dentro de la ficción jurídica, que son las personas morales, pues a los que van a tratar, a los que va a presentar el fiscal, pues va a ser a los representantes legales, socios y accionistas en su caso. Ok, entonces, súper importante. Vemos que ya en materia y viéndolo otra vez de manera concordada, en términos de la miscelánea fiscal, tenemos la regla 2.419, en donde todas las personas morales tuvieron la obligación de actualizar los datos de socios y accionistas, ¿no? Entonces, interesantes. Otras disposiciones dentro de las definiciones está la de originario. Esto significa que califica como originario conforme a las reglas de origen establecidas en el capítulo 4 o el capítulo 6 para mercancías textiles y prendas de vestir. Vean aquí ya cómo el sector textil tiene un capítulo aparte, ¿eh? Es el 6. Reglas de origen también bien distintas a las contenidas en el capítulo 4. ¿Qué debemos de entender por mercancía textil o del vestido? Esto significa una mercancía textil o del vestido clasificadas en las partidas o subpartidas. Vean cómo ya nada más para efectos del TME, pues no se habla de los capítulos 50 al 63 de la tarifa, sino incluye hasta, por ejemplo, la partida 7019, que nos habla de los hilados y tejidos de fibra de vidrio. O de la 4202. En la 4202, para que mejor me entiendan, están cuando están de materia textil, ahí se clasifican las bolsas de todas estas marcas famosas, ¿no? O de todas las marcas. Entonces aquí podría haber un ilícito aduanero sancionado para efectos aduaneros y para efectos del TEMEC, porque hay una gran falsificación de estas marcas. Sobre todo en bolsas y en ropa en general. Ahí están las partidas arancelarias y los productos que se consideran como mercancías textiles. Pasamos a la siguiente diapositiva. De aquí ya nos vamos a saltar. Esas son las disposiciones anteriores, fueron las que seleccioné del capítulo 1 y ahora me voy al capítulo 2, cuyo título es Trato Nacional y Acceso a Mercados. Y aquí escogí o seleccioné 2.5, programas de devolución y deferimiento de aranceles. Esto era el artículo 303, que para mí de verdad fue increíble que esta disposición del artículo 303, pues bueno, en el Telecán era el 303, entró el 1 de enero de 1994. Para este artículo 303 hubo un periodo de gracia para que entrara y entró hasta el año 2000, hasta el 1 de enero del año 2000, X años después. Entra en vigor y se reformó obviamente la ley aduanera porque para efectos de los tratados se llaman programas de devolución y deferimiento de aranceles.
Y muchos, hasta la fecha, siguen sin saber qué regímenes aduaneros son los de diferimiento de aranceles. Pues nada más déjenme decirles que desde el año 2000 se reformó y se creó el artículo 63A en la ley aduanera para decir que el programa de diferimiento de aranceles son los regímenes aduaneros de importación temporal, para elaboración, transformación o reparación en un programa. En aquellos años eran el PITEX y el Maquila, hoy son las IMEX. El régimen de depósito fiscal y el de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado estratégico. Y decía, y esta cláusula dice, no a la devolución de aranceles, y en un lenguaje sencillo, de países para terceros que se han beneficiado o se quieren beneficiar de nuestro tratado. Caso México, pues hoy en México tú tienes tus programas de diferimiento que le llamas, que le llamamos IMEX, hoy en día, se importan insumos a tu país en importación temporal, no pagan el impuesto general de importación. Los utilizas en un proceso productivo que lo transforma en un bien que posteriormente califica como originario de México y entran a Estados Unidos o Canadá sin haber pagado. Es decir, terceros se beneficiaron. Entonces, este artículo 2.5, igual que el artículo 303 del ya extinto Telecán, prohíbe la devolución. Se va a gozar de una exención, pero hay que hacer una serie de operaciones y esto fue lo que nosotros denominamos los famosos pedimentos complementarios, que tuvieron por allá del año 2008 una serie de revisiones a las empresas que ni estaban enteradas de la existencia de este artículo. De ahí nacieron los famosos identificadores que ponemos a los pedimentos, el ST, o el DT, etcétera, según los tratados, porque en TEMEC están los identificadores ST y con TLQE y AEL también les aplica este mismo principio de no a la devolución de aranceles en los artículos 14 TLQE y 15 AEL, para que no se beneficien de estos tratados comerciales terceros países. Entonces, por eso lo traigo. Mucho, pero mucho ojo. Esto sí está siendo muy revisado por el SAT. Artículo 2.8. Mercancía reimportada después de la reparación o alteración. Esto también ya existía en Telecán. Si ustedes tienen una maquinaria, es un ejemplo, tienen una maquinaria en nuestro país, la maquinaria es de origen Japón, se descompone y deciden mandarla a reparar a Canadá o a los Estados Unidos, se va a permitir que entre a Estados Unidos o Canadá sin el pago de aranceles, que sea reparada, y cuando ya regresa a nuestro país reparada, no se le va a aplicar ni arancel. Nada más que como todo, pues hay ciertas condiciones cuando la operación sea de una empresa con programa de diferimiento de aranceles, que te dice, si una empresa IMEX tiene una máquina también de origen Japón que se descompuso, también la puede mandar, pero para cuando se reintegra a nuestro país tendrá que ser importada nuevamente a través de su programa IMEX. Así de sencillo. Entonces, aquellos bienes que se mandan a reparar a Estados Unidos a Canadá, no se les debe de cobrar aranceles en esos territorios, y cuando ya retornen reparadas, gozarán de una exención. Aquí clave señalar que en los pedimentos se pondrá la forma de pago 9, porque no se está solicitando una preferencia arancelaria.
no se pondrá el identificador TL. Se pone, o perdón, sí se pone TL, pero en el pago no se goza de preferencia, se pone la forma de pago 9. Es una exención en términos del artículo 2.8 del TEMEC. Pasamos a la siguiente. Artículo 2.10. Tasas arancelarias de nación más favorecidas para algunas mercancías. No obstante lo dispuesto en el capítulo 4, que es el de las reglas de origen, considerará como originaria a la mercancía indicada en la tabla 2.10.1, si ésta es importada a su territorio desde el territorio de otra parte. Pues bueno, yo también ya lo estudié, lo veo un poquito, pues dices, bueno, el único beneficio que le encuentro es que no pague el derecho de trámite aduanero. Me explico. La tablita 2.10.1 trae una serie de fracciones arancelarias y por supuesto de mercancías que ya están exentas del IGI desde hace mucho tiempo en México. Son fracciones de la partida 8471, por ejemplo, CPUs, pues todo lo que tiene que ver con dispositivos de entrada-salida para el tratamiento o procesamiento de datos. Esos no van a pagar, pero reitero, ya desde hace mucho no pagan. Aquí la ventaja es que sea del país que sea, va a considerarse como originario. Siempre y cuando se exporte del territorio una parte. También entraron algunos productos del 8517, pero que tienen que ver con esto, que son el 8517, pues sabemos que se clasifican, por ejemplo, los enrutadores o routers, todos aquellos dispositivos LAN, etcétera, etcétera, que ya yo creo que también ahí van a venir algunos nicos en ese capítulo, porque veo que en la reforma que trajo la LIGIE ya nada más dejaron una sola fracción arancelaria. Recuérdense que en la subpartida 85, 17, 62 se desdoblaba al menos en 10 fracciones arancelarias, ya nada más dejaron una sola fracción arancelaria para todo lo que se clasifica ahí. Entonces, reitero, se pueden beneficiar terceros países de esto y que sea considerada la mercancía como originaria de estos sectores. Ya estaban exentos, el único beneficio que le encuentro es que no van a pagar el derecho de trámite aduanero por su importación, que es el artículo que sigue. Porque el fundamento para el no pago del DTA está en el artículo 2.16, cargas y formalidades administrativas. No habrá pago del derecho de trámite aduanero, DTA, aquí lo conocemos como DTA, en las importaciones a México. Esta disposición, reitero, ya también existía con Telecan. Pasamos a la siguiente diapositiva. Reglas de origen. Otra vez aquí sí me meto a las definiciones. Y tristemente también me encuentro que, que la que deberíamos de dominar desde el 1 de enero de 1993, y señalo 1993 porque el artículo 7 del GATT entró en nuestro país entró el 1 de enero de 1993, es decir, la valoración aduanera, ¿verdad? Entonces, esta definición de valor de transacción, la tenemos en el TEMEC también. Desde el 94 la tenemos ahora en pero ya estaba desde el 1 de enero de 1993 y muchos todavía no la dominan. Y es importante que conozcan estas dos definiciones porque cuando ustedes vayan a reglas de origen y si la regla de origen pide un valor de contenido regional, pues ustedes van a tener que irse ya sea por valor de transacción o por costo neto. Si no conocen la definición, pues va a ser difícil que logren demostrar si su producto califica o no. Para que no se pongan nerviosos, pues les digo que ya en la página de la Secretaría de Economía ya existe un mecanismo, ahí le pusieron, para que les ayude a ustedes a determinar si su producto califica como originario o no. Pero bueno,
la información ustedes la van a tener que suministrar. Costo neto significa el costo total menos los costos de promoción de ventas, comercialización y servicios postventas, regalías, costos de embarque y empaque y costos por intereses no admisibles que sean incluidos en el costo total. Entonces, a su costo total le van a poder restar todo esto y eso es su costo neto para fines de valor de contenido regional. Y valor de transacción es la misma definición que está en el artículo 7 del GAP y en nuestra ley aduanera en el artículo 64. Es la misma, nada más con una pequeña diferencia. Que en la ley aduanera y como en el GAP es que se habla siempre que derive de una compra-venta. Aquí en el último parrafito vemos que la única diferencia ante ME es independientemente de si la mercancía o el material se vende para la exportación. Pero el valor de transacción significa el valor en aduana, según se determine de conformidad con el acuerdo de valoración aduanera, que es el precio realmente pagado por pagar por una mercancía o material con respecto a una transacción del productor de la mercancía, salvo la aplicación del artículo 10.3, inciso A, en el apéndice del anexo 4B, reglas de origen específicas por producto, ajustado de conformidad con los principios de los artículos 8, párrafo primero, 8, párrafo tercero y 8, párrafo 4 del acuerdo de valoración aduanera, independientemente de si la mercancía o el material se vende para la exportación. Y aquí también abro un paréntesis para un comentario. Recuerden que ya también viene la nueva manifestación de valor, la cual ustedes, contribuyentes, ya la van a tener que transmitir de manera electrónica a través de la ventanilla digital. La van a poder hacer antes, durante o posterior al despacho aduanero. La van a poder hacer por operación o por las operaciones que ustedes consideren, siempre y cuando se hagan dentro del ejercicio fiscal. Pero para los sectores sensibles, como es cigarros, como es bebidas alcohólicas, como es acero y textiles, la manifestación de valor la tendrán que hacer por operación. Por operación. Vienen una serie de requisitos. Y acuérdense que para esta nueva manifestación de valor, entre los requisitos y documentación que van a tener que adjuntar al pedimento, es todos los contratos relacionados con el Incoterm o con la operación de comercio exterior, incluyendo el pedimento de exportación en el extranjero. Todo esto, vean cómo el principio se aplica. Las leyes y los ordenamientos deben de verse siempre de manera concordadas unos con otros. Estamos hablando de valor de transacción, pero estamos hablando del valor en aduanas y ya lo relacioné por una disposición que se ha venido prorrogando, ya debería haber entrado, pero que ya no tarda, ya no tarda. Nomás falta que en el portal del SAT se dé a conocer el formato. Ya existe uno, pero ya se dé a conocer para que 30 días posteriores a su publicación entre en vigor dicha disposición. Pasamos a la siguiente. 4.2, ahí vienen las definiciones de mercancías originarias, no cambian. Contiene aquí el famoso criterio A, B, C o D. Sí cambió en relación con Telecan, sí, pero se conservan los más utilizados que son A, B y C. A, productos totalmente obtenidos. Por ejemplo, un animal nacido y criado en el territorio de unas partes. Un mineral extraído del subsuelo. Esos son bienes totalmente obtenidos, es fácil de entender. B es el criterio de aquellos materiales que se producen, pero que contienen en su elaboración bienes que no son originarios. Y C es para aquellos productos que no son totalmente obtenidos, pero sí son producidos
a partir de materiales que son originarios de alguna de las partes. En 4.5 está ahí las famosas fórmulas, tanto para valor de contenido regional por valor de transacción y la de valor de contenido regional por costo neto. Ahí están las fórmulas que cuando ustedes hagan el ejercicio, si su regla de origen les pide valor de contenido regional, tendrán que sustituir de la fórmula y tener toda la documentación comprobatoria para ver si sus productos califican. Le pasamos a la siguiente. En la siguiente va a venir la fórmula por costo neto. Bueno, entonces estaba en el anterior. Aquí está 4.10, lo que les decía, sector automotriz, el apéndice del anexo 4B, reglas de origen específica por producto, incluye disposiciones adicionales que se aplican a las mercancías automotrices. Y vean, en su artículo 7, ahí está la famosa BCL, o valor de contenido laboral, ¿ok? Y otros requisitos para el sector automotriz que se van a exigir. Pero ahí está, ese es el texto donde pusieron el valor de contenido regional en el artículo 7. Pasamos a la siguiente, por favor. Se van a poder realizar operaciones denominadas de accesorios, repuestos, herramientas y materiales de instrucción o de otra información. Si se importa una maquinaria, por ejemplo, que trae algún accesorio y alguna herramienta, si la regla pide brinco arancelario, no se van a tomar en cuenta estos accesorios y herramientas y va a calificar como original. No van a ser tomados. Pero si es por valor de contenido regional, esta maquinaria que estamos poniendo ejemplo, si trae un accesorio y la herramienta, sí serán considerados dichos valores para efectos de determinar si es o no originario. Será requisito que no se facturen por separado y que sean con los que habitualmente se entregan. Recuerden que muchas mercancías se entregan a lo mejor con herramientas o un repuesto como parte ya del contrato de compra-venta. Obviamente las herramientas son para la instalación, ¿no? Y algún repuesto es porque por sugerencia del mismo vendedor dicen, aquí está la maquinaria, échala a andar, pero te voy a mandar kit de repuesto de juntas porque cámbiaselas al mes de uso. Entonces ya forman parte de la transacción. Artículo 4.17 es mercancías que se presentan en estuches o surtidos. Esta es la regla tercera de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, mejor conocida como LIGIE. Nos señala que todos los componentes deben ser originarios. Un ejemplo clásico, el que todos ponemos, es un juego de geometría que se compone de una regla, de un transportador, de unas escuadras, de un compás, de un sacapuntas y una goma. Viene como un estuche o un surtido ya acondicionado para su venta al por menor, aplica la regla tercera, pues sí se aplica. La regla nos va a decir que todos los componentes deben de ser originarios para que el producto califique. Y serán originarios si el valor de los componentes no excede o rebasa el 10%. Por ejemplo, si dentro de los componentes el compás era chino y todo lo demás es originario, pero este compás no rebasa el 10% del total, el producto va a calificar como original. Y con respecto a una mercancía textil o prenda de vestir, pues nos tendremos que ir a lo que ya les dije, al capítulo 6. Aquí ya nos aplicaría lo dispuesto en este 4.17, sino nos tendríamos que ir a lo que disponen los artículos 6.1.4 y 6.1.5 del capítulo 6 del TEMEC. 4.18, tránsito y transbordo. Como en todos los tratados, se pide que la mercancía, para que no pierda su preferencia arancelaria, sea transportada directamente entre los territorios de las partes. Sin embargo, si por alguna cuestión no hubiera tránsito o transbordo en un país no parte del tratado, no va a perder la preferencia arancelaria.
siempre y cuando haya estado bajo la vigilancia o supervisión de las autoridades aduaneras de dicho país. O en caso de tránsito, pues se demuestra que nada más estuvieron con la documentación correspondiente, que nada más estuvieron transitando por ese territorio no parte. Lo cual lo veo difícil en TEMEC, pero bueno, ahí está la disposición. Y hay entender 419 que existen operaciones que no confieren origen. No confieren origen la simple disolución en agua u otra sustancia o una práctica de fijación de origen. No confieren origen, además de las disposiciones en reglas de origen para ciertos capítulos. No puedes importar naranjas de Argentina, no puedes importar naranjas de Argentina, aquí las exprimes, le agregas un conservador, agua, los envasas y dices que ya calificó como original, ¿no? La regla para productos de la partida 2008 dicen que se permite un brinco arancelario de cualquier capítulo, excepto del capítulo 8. Y en el capítulo 8 se clasifican las naranjas. Entonces, pues bueno. Entonces, esas operaciones no confieren origen. Pasamos a la siguiente, que creo que es ya el punto que ya nos interesa y que a mucha gente le interesa. Pues bueno, es el capítulo 5, procedimientos de origen. Solicitudes de trato arancelario preferencial. Pues nada más informarles, señores, ya no hay formato. Ya no hay formato y sí lo hay. Me explico. En el Telecan se exigía un formato. Ya para TEMEC ya no se exige ningún formato. Ya no, pues por lo tanto, si ya no existe, pues ya no es certificado de origen. Ahora la vamos a denominar certificación de origen. Esta certificación de origen puede venir en la factura o cualquier documento. Y es por eso que nosotros, por ejemplo, ya diseñamos un formatito que contiene los elementos mínimos señalados en el anexo 5A del TEMEC. Y ahí está. Pues ese es cualquier documento. Entonces lo denominamos certificación de origen, cumple con los elementos mínimos de 5A. Y ahí está, señores, para que no se hagan bolas, se les comparte, y si lo gustan utilizar, lo utilizan, ¿verdad? Para operaciones. Ya no se va a exigir la firma autógrafa, puede venir firmado de manera electrónica o digital. Como ya dije, debe de cumplir los requisitos mínimos señalados en el anexo 5A. El anexo 5A se les va a compartir, se los aclaro, para que vean cuáles son estos elementos mínimos. Puede ser llenado por el exportador, por el productor o importador. En el caso de México todavía no puede ser llenado por el importador. Esta disposición va a entrar hasta dentro de 3 años y medio. La certificación de origen deberá estar soportada con la documentación e información. Ojo, muy importante. Si ustedes tienen soportada su certificación de origen, un exportador mexicano que dice mi producto calificó como originario de México y no tiene la explosión del producto, de todo lo que interviene y de los insumos que no son originarios, sus costos, la documentación en caso de que sean importados, pedimento, si no tiene, y realizó una certificación de origen, de una vez les digo, está considerado como delito de contrabando. El delito de contrabando está en el artículo 102 del Código Fiscal de la Federación. Ahí está la conducta, ¿verdad?, considerada como contrabando. Y en el artículo 103 del Código Fiscal, los equiparables al delito de contrabando. Y en el 105 del mismo Código Fiscal, aquellas conductas que son sancionadas con las mismas penas que el contrabando. Esta pena es de cárcel, señores, es de cárcel. Y en el artículo 105 está,
quien haya realizado o emitido, el 105 dice un certificado de origen para efectos de que en el extranjero se importaran los productos con una reducción o sin pago de los aranceles. Es delito. Entonces, pues, lo recalco esto porque la GASE en una reunión que tuvimos nos dijo lo siguiente. Hemos ido a las empresas para ver temas de certificación de origen y para ver temas de valoración aduanera. Y no vemos dolo en los contribuyentes. Y con mucha pena me da decir que lo que vemos es ignorancia. Hemos llegado a empresas que nos dicen, pues es que las manifestaciones de valor me las hace la agente aduanal. Es increíble una respuesta de esta de expertos en la materia, porque el artículo 59 de la ley aduanera establece las obligaciones para quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacional. Y en la fracción tercera están las obligaciones de los contribuyentes, tanto importadores como exportadores, de rendir y entregar a la agente aduanal una manifestación de valor. Pues bueno, así están las cosas. Cumplir con las reglamentaciones uniformes. No podrá ser rechazada por errores mínimos la certificación de origen. Ya salieron las reglas ahí en materia aduanera del TEMEC, lo que debe de entenderse por estos errores mínimos. Obviamente es un error de mecanográfico, ortográfico, pues no es suficiente para rechazarlo, ¿no? Los elementos más importantes pues son una correcta descripción, la fracción arancelaria y el criterio, ¿verdad? De si el bien califica o no como originario y que ese dicho criterio esté acorde con la regla. Con la regla, señores, es increíble que para una computadora pues le quieran poner el criterio A, ¿verdad? Pues, como si se tratara de un mineral o extraído del suelo mexicano o de un animal nacido. Pues eso no es posible. Ok, continuamos, por favor. Puede hacerse esta certificación en esos idiomas, en inglés, francés o español. Podrán enviarse de manera electrónica. De aquí ya nos pasamos a 5.8, requisitos para conservar los registros. Deberán conservarse dichos registros por 5 años. La documentación que demuestre la aplicación de la preferencia arancelaria. Y se podrán guardar en medios electrónicos. A ver si me acuerdo al final y yo les quiero hacer una pregunta a ustedes para que me expliquen cuál es el plazo que hay que conservar esos. Ya sé que ahí dice 5 años, pero a ver si realmente son 5 años o no. Y C, pues aguas con las verificaciones de origen, ¿verdad? Siempre tengan todos sus registros al orden. Los pueden conservar, ya vimos, por medios electrónicos, tener los 5 años, y tienen que contar con toda la documentación y elementos de prueba que den veracidad de que el producto o mercancía calificó como originario. Si no, pues, en menudo problema van a estar. Aduanero y probablemente penal, que son 2 cuerdas distintas, 2 cuerdas separadas. Lo aduanero se maneja en términos del 150 en adelante, los procedimientos ahí están, en relación con el 42 del Código Fiscal de la Federación, en caso de visitas domiciliarias, y los delitos, pues ya sabemos que se ven en términos del 102, y en términos también de lo que dispone la Ley de Propiedad Industrial, ¿verdad? Porque también, caso de piratería y todo eso, pues son delitos. Pasamos a la siguiente diapositiva, ya vamos a terminar, señores. Solicitud de devoluciones de trato arancelario después de la importación. Esto ya se los platiqué hace rato.
cada parte dispondrá que un importador podrá solicitar trato arancelario preferencial y la devolución de los aranceles pagados en exceso para una mercancía si el importador no hizo una solicitud de trato arancelario preferencial al momento de la importación. Siempre que la mercancía hubiera calificado para trato arancelario preferencial al territorio de la parte. La parte importadora podrá, para los efectos del párrafo 1, requerir que el importador haga una solicitud de trato arancelario preferencial, se cuente con la certificación, proporcione una declaración de que la mercancía era originaria en el momento de la importación, proporcione una copia de la certificación de origen y proporcione cualquier otra documentación relacionada con la importación de la mercancía, según la parte importadora lo requiera, a más tardar un año posterior a la fecha de importación o un plazo mayor si está establecido en el ordenamiento jurídico de la parte importadora. Entonces, si alguien ya hizo una importación a partir del 1 de julio y no contaba con la certificación de origen y le importó sin haber gozado de la exención, señores, ahorita pueden solicitar a su proveedor o exportador que les emita la certificación de origen, se procede a rectificar el pedimento, aplicando ya la preferencia, les va a arrojar esa rectificación al pedimento un saldo a favor en IGI, en IVA y DTA principalmente, que estas son las tres contribuciones al comercio exterior. No son las únicas, existen otras según el producto, IEPS, etcétera, etcétera, existen otras. Pero son las tres principales y ya a solicitud de devolución de aranceles pagados a compensar a través de otras operaciones. Y aquí ya apareció, y hay que relacionar el término aranceles, ¿verdad? Con la definición que vimos en 1.1, las definiciones generales. Pasamos a la siguiente. Excepciones y disposiciones generales. Ya nos saltamos al capítulo 32. Y aquí está la cláusula china. Este es el artículo de la cláusula china. Pero vean, dice 32.10, con un país de economía que no es de mercado. 1. Para los efectos de este artículo, país de economía que no es de mercado es un país A que a la fecha de firma de este tratado, una parte, acuérdense que parte es México, Estados Unidos o Canadá, ha determinado una economía que no es de mercado para los efectos de sus leyes y sobre remedios comerciales. Y B, con el que ninguna parte ha firmado un acuerdo de libre comercio. Entonces, eso es una economía que no es de mercado. Y los Estados Unidos de América, Canadá y México, y los Estados Unidos mexicanos, no tenemos firmado un tratado de libre comercio con China. Entonces, esta es la cláusula. ¿Y cuál es la relevancia? Que en el punto 5 dice, o párrafo 5 dice, la suscripción por cualquiera de las partes de un tratado de libre comercio con un país que no sea de mercado, permitirá a las otras partes terminar este tratado mediante una notificación previa de 6 meses y reemplazar este tratado con un tratado entre ellas. Pues que ya lo van a denominar como bilateral, ¿verdad? Si así lo deciden. Y es esto, esta es la amenaza. Si México quisiera iniciar negociaciones para un tratado, seguramente los Estados Unidos van a señalar que ellos abandonan el TEMEC. Y nuestra economía, señores, depende totalmente del gigante del norte. Así de sencillo. Yo creo que nuestra economía ni siquiera es del tamaño del estado de la Florida. Siendo más puntuales, tal vez si California, Texas fueran un país independiente, estarían entre las
5 primeras países más fuertes económicamente, dentro de las 5 potencias. Aquí está la cláusula china. Pasamos a la siguiente y ya con eso vamos a concluir y entramos a las preguntas. Aquí están las disposiciones finales. Respecto a las solicitudes para trato. Esta es la que más importante y es muy importante porque creo que nadie la ha pelado. Todos han dicho, no, ya el 1 de julio yo ya necesito que me des una certificación de origen. Y yo digo, señores, si un exportador o productor emitió un certificado NAFTA o Telecan el 1 de enero del 2020 por periodo del blanqueo hasta el 31 de diciembre del 2020, ¿por qué no se lo aceptamos? Si al final de cuentas el párrafo 6 del 34.1 así lo señala. Dice, esa es mi opinión, que muchos o no la han leído o no coinciden. Dice el 6, respecto de las solicitudes para trato arancelario preferencial presentadas conforme a Telecan de 1994, las partes harán los arreglos apropiados para responder a estas solicitudes de conformidad con el Telecan de 1994 después de la entrada en vigor de este tratado. Punto y seguido. Y después el segundo apartado es para las verificaciones, ¿verdad?, de origen. Dicen, pues bueno, pues si tú aplicaste lo dispuesto en Telecan 1994, cuando yo vaya a verificarte, lo voy a hacer conforme lo que disponía el Telecan en su, ¿cómo se llama? El artículo 505. Y no capítulo 5 del Telecan, no es más que corroborar, ¿verdad? Pues que a toda disposición pues, se le debe aplicar la ley vigente en su momento. Pues a ninguna ley se le puede dar tampoco el principio de retroactividad de la ley. A ninguna ley se le puede dar un efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Esto, pues también recordemos que México firmó el Pacta sunt servanda, pacta, tratados, sunt deben ser, servanda cumplidos en la Convención de Viena acerca de los tratados. Así lo plasmó, está en el artículo 1 de la ley aduanera en su último párrafo, y de casi todas las leyes mexicanas siempre va a traer un parrafito de que lo dispuesto en los tratados, leyes, aplicará lo dispuesto en esta ley, en la ley aduanera y las demás leyes mexicanas, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados que México tenga firmados y que se encuentren vigentes. Este es el principio. Si un vendedor y comprador ubicados en los territorios, el vendedor, exportador, llamémosle, o productor, emitió un certificado Telecan por periodo blanquet, para mí se le debe de seguir respetando. Pero bueno, una respuesta más sencilla, no, ya mejor pide una certificación, que lo den para que no tengamos bronca. Eso es más sencillo de hacer. Pero el problema va a ser en que también se metan a estudiar a ver si no le cambió la regla de origen, ¿verdad? Y les pide un valor de contenido regional más alto, por ejemplo. O le hayan cambiado la regla para el bilingüe. Entonces ahí sí va a ponerse a estudiar más a profundidad este párrafo sexto del 34.1. Pero bueno, y lo que ya les había dicho, 34.7, la duración de este tratado será de 16 años, y si es el deseo de las partes, pues lo podrán renovar por otro periodo igual de 16 años, y lo de la famosa revisión al TEMEC, cada 6 años. Eso lo dispone 34.7, y con esto pues no me resta más que decir consumatum est, es decir, para que me entiendan, pues he terminado con esta pequeña presentación, me fui rapidito por las cuestiones de tiempo, y agradecerles, ¿verdad? Les quiero ver, en nombre de un servidor y de Tavares y Tavares, su participación. Antes de entrar a las preguntas y manera de retirarme, pues también me gustaría recordar unas palabras de Lincoln, porque pues, la verdad me llegan y me nacen porque siempre he tratado de actuar así.
Y Lincoln dijo, hago cuanto puedo y sé, y deseo continuar así hasta el final de mi vida. Si obtengo el éxito, cuanto en mi contra se diga, nada importa. Pero si fracaso, aunque 10 ángeles proclamen que yo tenía razón, de nada sirve. Nuevamente, muchas gracias por su participación y si hay preguntas, pues adelante. Muchas gracias. Pues está excelente la charla, digo, está muy complejo. Muchas reformas, muchos cambios y hay cuestiones muy técnicas que seguramente muchos de nosotros nos ha de ver complicado entender, pero de manera general creo que tenemos idea. Por ejemplo, el hecho de las manifestaciones de valor y los pedimentos los podemos identificar como declaraciones, como las declaraciones que hacemos todos nosotros como contribuyentes, ¿no? Que es como Sí, autodeterminarse pero mira, ahí sí quiero hacer y una, ahí sí, sí quiero hacer una presentación. a El ver, tema de manifestaciones de valor tiene que ver con TEMEC. Digo, es una relación porque entramos al apartado de la definición de valor de transacción, que no es otra más que una de las obligaciones que en materia de valor en aduanas o de la base gravable tienen los contribuyentes, ¿ya? Y que es una definición que todos deberíamos de conocer desde el 1 de enero de 1993, pero pues que no es así. Y los contribuyentes, pues la realidad es que dicen pues, siempre más en las manifestaciones en la agente aduanal, es la realidad, es la vida, ¿verdad? Más les digo, ahora la obligación va a ser de los contribuyentes, señores, de que las hagan. ¿Pueden otorgar un poder a un tercero? Sí, pero ese poder dice, el formatito dice que ese poder lo debe de otorgar quien tenga facultades de actos de dominio, prácticamente el dueño de la empresa, a pronto. Y debe de ser un formato, un acto, un poder para actos de administración que señale con toda precisión que es para la elaboración y transmisión de las manifestaciones de valor. Entonces, pues bueno, así están las cosas. correcto. Ya traen Bueno, preguntas relacionadas. tengo algunas preguntas. Hay una que nos llegó por correo de Ricardo Álvarez, un buen colega. Dice, el documento externo con la certificación puede ser el certificado de TEMEC, aunque no está aprobado, pero sí cumple con los 9 puntos. ¿Esto será válido? Claro, estimado Ricardo, pues no nada más lo dice ahí 5.2 y el anexo 5.a, son elementos mínimos. Puede venir en la factura o cualquier otro documento. Ya salió la definición en regla en materia aduanera. Sí, puede ser en ese formatito que ya ha estado circulando, ¿ah? Y puede contener más información, sí, pero la mínima es requerida de manera forzosa. Que son los que digas en qué calidad lo estás haciendo, si como exportador, productor, que señales el nombre del ¿cómo se llama? Del certificador, su puesto, su dirección, su dirección de correo electrónico, etcétera. Esos elementos mínimos. Punto. Ok. La segunda pregunta que nos está poniendo, en el caso de los virtuales o temporales, si están abiertos antes de la entrada del TEMEC, ¿qué es lo que procede? ¿Se sigue aplicando el NAFTA o ya se aplicaría conforme a las reglas del TEMEC? Esto es para las operaciones virtuales o temporales. Lo acabamos de leer, el principio de irretroactividad de la ley. Si estaba emitido como por un periodo blanquet de 1 de enero del 2020, pues se debería de permitir, pero bueno, las situaciones de desconocimiento de artículo o la falta de compresaron como de que no, mira, en un consolidado mensual, pues tú no tienes problemas, porque entró el 1 de enero, el consolidado, pues te decían, ciérralo antes del último día de junio.
ciérralo y págalo. Pues entonces ahí va a ser con Telecam, ¿verdad? El formatito de certificado de origen. Y ya el nuevo consolidado mensual lo abres el 1 de julio. Pues claro, el periodo mensual es del 1 al último día, ¿verdad?, de cada mes. El problema había en los pedimentos consolidados de manera semanal. Porque pues ahí viene la definición de semana, que es de lunes a viernes, y después otros dicen que es de lunes a domingo. Pues es falso, ¿verdad? Semana está definido es de lunes a viernes. ¿Y qué pasó en esa semana en que entró en vigor el TEMEC? Era una semana irregular. ¿Por qué? Porque incluía días de junio y días de julio. Esa semana, si no mal recuerdo, el 1 de julio fue miércoles. Entonces, 30 y 29 fue el lunes 29 y 30. ¿Y sabes qué dijeron? Abres uno y lo cierras y lo pagas el día 30. Y ya el día 1 de julio abres otro semanal. Y ya, con la certificación de origen. Así lo resolvieron. Pero ya lo acabo de comentar. Ahí Ok. párrafo Sí. 6, 34.1. No se le debe dar, no se debería de haber aceptado Telecam. Sí, seguramente algunas preguntas se irán contestando. Más bien ya están contestadas, pero hay que aclarar. Ahorita viene otra pregunta de Alan, que dice que si le podemos dar una explicación de manera general, ¿qué elementos contiene el anexo 23A del TEMEC en materia laboral? Bueno, creo que eso también ya, si se haya explicado de manera general o hay algo más que quieras agregar referente al anexo 23A del TEMEC en materia laboral. ¿Tienes mute? Tienes activado el... Ay, ya está. Pero no fui yo, eso sí se lo digo. Eso lo platiqué, es el artículo 23 y como les dije, por favor, señores, los invito, tienen que leerlo, ¿verdad? Si les interesa, realmente lo sustancial ya está en la Ley Federal de Trabajo, señores. Está en la Ley Federal de Trabajo, que fue lo que nos exigió. Van a haber visitas, de parte de los países partes para que ya no se van a llamar inspectores, pues, supuestamente, pero si leen todavía le siguen llamando inspectores, pero como que ya no van a intervenir tanto. O van a trabajar en conjunto con los inspectores laborales que existen en México. Entonces, pero bueno, en nuestra ley se plasmó ya, en la Ley Federal de Trabajo, los principios que están contenidos en el artículo 23, en 23.3 del TEMEC, que es la libertad de asociación, la eliminación de trabajo obligatorio, la eliminación del trabajo infantil y denigrante, la eliminación de discriminación. En materia de empleo y ocupación, la prohibición o el trabajo libre de violencia, ¿no? Intimidaciones o amenazas. Esto ya está, actualmente ya está en la Ley Federal del Trabajo. Sí, ya está de legislado. Y Creo que si no esto mal contesta... recuerdo, bien está la norma creo que era la 035. Que pues habla también, entre otras cosas, del, ¿cómo le llaman Pues el acoso. Riesgos psicosociales, ¿no? Riesgos Riesgos psicosociales. psicosociales. Ok. Bueno, eso ya está plasmado. Creo que esta contesta la siguiente pregunta también de Alan, que es los principios del TEMEC. Y después viene una pregunta que nos hace Pedro Díaz y que tiene que ver con el tema de la certificación de origen. Dice que le están queriendo, por lo que le entiendo, es que le quieren estar entregando el certificado NAFTA para que funcione como certificación de origen. Hasta lo que explicaste, pues me parece que sí sería válido, nada más que cumpla con los requisitos, ¿no? Pero no sé si quieras ahí comentarle algo más a Pedro. No, sí cambia en puntos medulares, sí cambia. No pueden utilizar el mismo formato, aunque se parecen, no son iguales. Para empezar, en el anexo 5.A,
puntos viene la obligación de poner una leyenda, ¿verdad? Una leyenda que tiene que poner la persona que certifica. Ese es un texto ahí obligatorio, sacramentado, que se debe poner tal cual, ya sea en su versión en francés, inglés o en español. Entonces, sí cambia. También cambia porque aunque se parecen, reitero, debe de abrirse un campito para que se señale en qué calidad estás haciendo la certificación. Si como exportador, productor o importador. Pero ven, vamos a decir en este caso, porque todavía en México no se puede hacer como importador, pues tendrán que definir ahí con precisión si es por en calidad de exportador o de productor. Si vemos, pues en los elementos mínimos no trae que se señale el país de origen. Sin embargo, en el formatito que nosotros creamos, sí le anexamos una columna para que se señale el país de origen. Ya no le anexamos más. Nada más que señalar eso. Pero he visto otros que le ponen acumulación, minimis, otros formatitos que han diseñado empresas. Entonces, en conclusión, mi estimado Pedro, no. No es la certificación de origen que cumpla con los elementos mínimos. Si el formato se parece, se podrá parecer, pero no son iguales. Y ahí te lo dejo. Aquí hay otra pregunta que nos hace Erika Marín. Dice que si la mercancía, por ejemplo, llegó un 28 de junio y el pago de impuestos se hace el 2 de julio, ¿aplica TEMEC? Creo que también ya se contesta con lo que habíamos explicado, ¿no? Pues ahí nomás le pediría a Erika que si me está hablando de operaciones consolidadas, que fue lo que preguntó, o ya es ya, ¿cómo se llama? Es en relación a una operación normal. Ah, bueno, Erika, no sé si quieras abrir tú. Ah, dice que operación normal. Ah, ok. Aquí ya puse. Tenemos una mercancía que, que llegó a nuestro país el día 28 de junio. Y que se paga y se van a hacer los trámites aduaneros el 1 o 2 de julio, cuando ya entró en vigor el TEMEC. Entonces volvemos, licenciada, estimada licenciada, al principio de aplicación estricta de la ley del 5, ordenanza de las disposiciones o concatenación de todo lo que hable del tema. Y aquí te va mi respuesta. En términos del artículo 56 de la ley aduanera, la base gravable, tipo de cambio, regulaciones y restricciones no arancelarias y demás disposiciones son las que rigen. Y en vía marítima es cuando tiró el barquito, tiró el ancla, ¿verdad? Cuando fondió. En tráfico aéreo, cuando la aeronave aterriza en el primer aeropuerto nacional. Y en las fronteras, a la fecha de cruce de la mercancía. En pocas palabras, también en término del artículo 1, el día 28 todavía estaba en vigor Telecam. Y conforme a lo que acabamos de disponer, se contaba con un Telecam vigente en su momento de llegada a territorio nacional. Y entonces, en la medida de lo posible, conforme a 34.1, debe de ser resuelto conforme a Telecam. Yo ya lo expresé, pero si le vas y le preguntas a tu asociación, te va a decir que te cambien el documento por certificación de origen. Pero tú eres abogada, Erika, y este es un principio elemental. La operación se hizo, las partes, y se cuenta con un documento que estaba vigente el 28 de junio, que era NAFTA. Y por lo tanto, con todos estos elementos que te acabo de decir, debe de ser resuelto conforme a NAFTA. Y se debe de aceptar. Esa es mi opinión. Pero reitero, tu asociación va a decir lo contrario. Y Karen, cuando les hice la observación, Ulises Morales dice, oye, no lo habíamos visto, déjame comentarlo con Leti Ramírez para a ver si cambiamos de postura, pero pues mejor déjalo así porque es más fácil para todos. Yo no me rijo por esos principios.
la ley. Uh-huh. Creo que con esto contesta la pregunta muy puntual. Y ya me parece una última que se refiere a que si se les puede compartir un formato de TEMEC, como ya decíamos, ya no existe como tal un formato, sino más bien hay ciertos requisitos que debe de cumplir la certificación de origen y que puede venir en la Con todo factura. gusto. Con Ok, todo gusto. son como los requisitos nada más, ¿no? Mira, por eso yo cuando contesté y entramos, les dije en 5.2, ya no hay formato, pero sí hay formato. Ok. No, ya no hay un formato establecido que, por ejemplo, el LQ te pide que debe de venir en un papel especial, ¿ah? Con elementos de seguridad, en dimensiones específicas y con estos. No, y en Telecan era de libre impresión, pero tenía que tener esos elementos. Aquí ya no, es de libre reproducción y ya tenemos un formato y con todo gusto se los compartimos te lo mando para que quien te lo solicitó se lo compartas, ¿no? Sí, pues creo que ya no hay más preguntas. Yo quiero agradecer al licenciado Francisco Álvarez por proveernos este cúmulo de conocimientos y de nuevos cambios que ya están vigentes. El licenciado es un socio de negocios del despacho, entonces cualquier tema que pudieran tener al respecto en la materia, con gusto nos la podrían hacer llegar y ya veremos cómo les podemos atender. Y bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias. Aquí hay muchas felicitaciones del público para el licenciado. Y que tengan excelente día. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.